En este video vamos a explicar cómo usar el reporte de facturas electrónicas y el documento de carga batch de Acme Systems, para exportar el archivo .txt al programa DIOT, y pueda presentar la declaración informativa de operaciones con terceros en el portal del Servicio de Administración Tributaria. El documento de carga batch está diseñado para generar el archivo con extensión .txt, y este puede subirse en el programa DIOT 2019 en su versión más reciente, que al momento es la versión 1.2.1. Para comenzar, primero vamos a descargar nuestro reporte desde la página oficial del Acme Systems. Una vez descargado el reporte, nos dirigimos a la carpeta en donde se haya guardado el documento, y abrimos el reporte. Para editar el reporte, damos clic en el botón Habilitar edición. Cabe mencionar que para presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, necesitamos el importe de las facturas de proveedores efectivamente pagados del mes al que corresponde la declaración. Para efectos de este video, asumiremos que todas las facturas recibidas fueron pagadas en una sola exhibición durante el mismo mes. Comenzamos con dirigirnos a la hoja CFDI concepto traslado, iniciando el primer paso, que es darle formato a la tabla y completar un dato faltante. Así que empezamos por cambiar los encabezados de la tabla, para que sean cortos y legibles. Seleccionamos la columna base e importe, y aplicamos formato estilo millares. A la columna tasa, le aplicamos formato estilo porcentual. Los valores de la columna impuesto, los sustituiremos por el nombre del impuesto correspondiente. Para conocer el nombre de los impuestos, visitamos la página del Servicio de Administración Tributaria, y nos dirigimos a la caja Buscar. Escribimos catálogo. Y damos clic en el icono de la lupa. Esto nos conduce al resultado de búsquedas. En la sección Documentos, abrimos el menú desplegable y damos clic en Catálogos de la factura de retenciones e información de pagos. Guardamos el documento. Y ahora, abrimos el documento. En esta hoja, podemos ver número del impuesto y su descripción. El número 1, corresponde al impuesto sobre la renta. El número 2, corresponde al impuesto al valor agregado. Y el número 3, corresponde al impuesto especial sobre producción y servicios. Para reemplazar el número de impuesto por la descripción del impuesto, en la hoja de cálculo oprimimos las teclas Control y L. Digitamos el código de impuesto número 002. Para reemplazarlo por su nombre, damos clic en Reemplazar todos. Y Aceptar. Lo mismo hacemos para el impuesto número 003. Después, seleccionamos la primera columna, y agregamos otra. Nombramos al encabezado RFC. En esta celda, ejecutaremos la función Buscar V para extraer el RFC que se encuentra en la hoja CFDI comprobante. Damos doble clic en la esquina de la celda y seleccionamos toda la tabla con las teclas con Control y E. Para finalizar el paso 1, en la barra de menú, damos clic en Insertar, después en el botón Tabla dinámica, y al final en Aceptar. El segundo paso consiste en filtrar nuestros datos para obtener la base, los impuestos, la tasa aplicable y las sumas de las facturas electrónicas de nuestros proveedores. Para comenzar, quitaremos los subtotales de la tabla dinámica para hacer legible los datos que vamos a utilizar. En la barra de menú, damos clic en Diseño. Después en el botón Subtotales. Y por último en No mostrar subtotales. En la lista de campos de la tabla dinámica, seleccionamos el campo RFC, y lo pasamos al área Filas para obtener todos y cada uno de los RFC de nuestros proveedores. Después, seleccionamos el campo Impuesto y lo pasamos al área Columnas, obteniendo los dos impuestos que pueden tener las facturas de este ejemplo. Posteriormente, seleccionamos el campo Tasa, y lo pasamos a área Columnas. Esta acción revela las tasas de cada uno de los impuestos que pueden tener las facturas. Ahora, seleccionamos el campo Base, y lo pasamos al área Valores, obteniendo las bases de cada uno de los impuestos que se mostraron anteriormente. Si deseamos tener también el importe del impuesto, seleccionamos el campo Importe, y lo pasamos al área Valores. Llegado a este punto, la tabla tiene el alcance de mostrar todos los RFC de nuestros proveedores, su impuesto, la tasa del impuesto, la base del impuesto y a un lado de este, el importe de dicha tasa.
además de una suma general de bases e impuestos. Para concluir el paso 2, debemos quitar de la tabla el impuesto especial sobre producción y servicios. Para ello, seleccionamos el campo Impuesto. Desmarcamos la casilla IEPS. Y damos clic en Aceptar. Antes de pasar al paso 3, ajustaremos los encabezados de la tabla dinámica. Debido a que no se puede manipular directamente los datos de una celda en una tabla dinámica, vamos a procesarla en una tabla externa, dirigiéndonos a un espacio vacío para crearla. Seleccionamos un rango de 6 columnas por el número de proveedores que tengamos más una fila por los encabezados. Oprimimos las teclas Control y T para crear la tabla. Damos clic en Aceptar. En el menú Diseño, marcamos la casilla Fila de totales. Nos dirigimos a la primera celda de la tabla, y comenzamos por digitar los encabezados. Nos posicionamos en la celda que está debajo del encabezado RFC, para comenzar a extraer la información de la tabla dinámica. Y como recomendación, se sugiere que se digite la celda manualmente en vez de apuntar a la celda cuya información se quiere extraer. Continuando con el proceso, en la celda donde estamos posicionados, digitamos la coordenada del primer RFC. En esta celda, digitamos la función redondear, y hacemos referencia a la suma de la base al 16% de IVA. En esta otra celda, digitamos la función redondear, y hacemos referencia a la suma de la base al 0% de IVA. En esta celda, digitamos la función redondear, a la sumatoria de las bases más los importes. De esta tabla, en la fila total, desde la columna base 16%, hasta la última columna, aplicamos sumatorias. A todos los valores numéricos que acabamos de formular, aplicamos formato estilo millares. A la última columna de la tabla, le aplicamos formato estilo porcentual. En la columna de porcentaje, calcularemos la proporción entre la suma de las facturas de cada proveedor y el total de las facturas de nuestros proveedores. Ahora identificaremos el tipo de operación que tuvimos con estos proveedores, con relación a las opciones que proporciona el programa de la DIOT. Estas operaciones son: prestación de servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles. Y si no es ninguna de las operaciones anteriores, entonces quedarán en la operación Otros. En este ejemplo, de todos nuestros proveedores, solo tenemos un arrendamiento y es el primero en la lista. Los demás proveedores quedarán en el tipo de operación Otros, pero de estos necesitamos separar los que serán proveedores globales, comenzando por copiar y pegar en valores lo que formulamos. Después ordenamos la columna porcentaje, dando clic en el botón de filtro, y después en ordenar de mayor a menor. De esta misma columna, seleccionamos la última celda y la vamos arrastrando de abajo hacia arriba hasta encontrar una suma que sea igual o menor al 10%. Y los proveedores que estén dentro del 10% pueden sumarse como proveedores globales, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, en su regla 4.5.2. Como estos proveedores cumplen con todos los requisitos fiscales de la resolución miscelánea, se marcarán como proveedores globales, y el resto, los dejaremos con el tipo de operación Otros. Para comenzar el paso 4, abriremos el documento de la carga batch de la DIOT. Para editar el reporte, damos clic en el botón Habilitar edición, y después, en Habilitar contenido. Ahora, primero llenaremos los datos del contribuyente. Si es persona física, deberá llenarse de la siguiente manera. Ingresamos los datos personales de la persona física. En el campo Ejercicio se ingresa el año del ejercicio que va a declarar. En el campo Declaración informativa de operaciones con terceros se selecciona, se presenta con datos. Si anteriormente presentó la informativa DIOT y en este momento desea corregirla, en el campo Tipo de declaración seleccionamos Complementaria, y llenamos los campos que se habilitan con los datos del acuse de la informativa DIOT anterior. Si va a presentar por primera vez la DIOT del mes, seleccionamos Normal. En el campo Tipo de periodicidad, debe seleccionarse de acuerdo con la obligación que tiene la persona física, que regularmente se encuentra en el documento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Para este ejemplo seleccionaremos Mensual.
Por último, seleccionaremos el mes de la informativa que vamos a enviar. Si la declaración es de una persona moral, deberá llenarse de la siguiente manera. Primero, ingresamos los datos de la persona moral. En el campo ejercicio se ingresa el año del ejercicio que va a declarar. En el campo declaración informativa de operaciones con terceros se selecciona, se presenta con datos. Si anteriormente presentó la informativa DIOT y en este momento desea corregirla, en el campo tipo de declaración seleccionamos, complementaria, y llenamos los campos que se habilitan con los datos del acuse de la informativa DIOT anterior. Si va a presentar por primera vez la DIOT del mes, seleccionamos normal. En el campo tipo de periodicidad, debe seleccionarse de acuerdo con la obligación que tiene la persona moral, que regularmente se encuentra en el documento de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Para este ejemplo seleccionaremos mensual. Por último, seleccionaremos el mes de la informativa que vamos a enviar. Una vez llenados los datos de esta hoja, nos dirigimos a la hoja de registros. En esta hoja, vamos a proceder explicando la relación que hay entre la carga VATS y el programa de la DIOT. Los 7 primeros campos son para llenar la información general de nuestro proveedor o tercero nacional o extranjero, que es el equivalente a estos 7 campos del programa de la DIOT. Del campo 8 al 24, son campos que informan el tipo de IVA que estamos presentando, que es el equivalente a estos 17 campos del programa de la DIOT. Para efectos de este ejemplo, se presenta un invoice que simula una factura extranjera. Con ella, ingresaremos los primeros datos en la carga VATS. En el campo 1, desplegamos el botón de selección y damos clic en Proveedor extranjero. Para llenar el campo 2 nos dirigimos a la factura, y en la descripción, podemos ver que fue expedida por Servicios Profesionales. Desplegamos el botón de selección y damos clic en Prestación de Servicios Profesionales. El campo 3 solo se llena si es proveedor nacional. En el campo 4, ingresamos su identificación fiscal. En el campo 5, ingresamos el nombre de la entidad extranjera. En el campo 6, seleccionamos su país de residencia. En el campo 7, digitamos su nacionalidad. En el campo 8, ponemos el valor de la factura convertida a moneda nacional. Los demás campos no aplican para esta factura. Nos vamos al final de la tabla e insertamos una fila con la tecla tabulador. O arrastre la esquina de la tabla. Y diríjase al inicio de la tabla. Ahora llenaremos los campos con datos de proveedores nacionales, a partir de nuestro reporte que trabajamos anteriormente. El primer proveedor nacional que registraremos será el de arrendamiento de inmueble. En el campo 1, desplegamos el botón de selección y seleccionamos proveedor nacional. En el campo 2, desplegamos el botón de selección y seleccionamos arrendamiento de inmuebles. En el campo 3, ingresamos su RFC. Pasamos al campo 8, e ingresamos la base de la factura al 16%. Los demás campos no aplican para esta factura. Nos dirigimos al primer campo para hacer tercer registro. Aquí tenemos 4 proveedores nacionales. Desplegamos el botón de selección y seleccionamos proveedor nacional. Estos mismos proveedores están catalogados con tipo de operación otros. Desplegamos el botón de selección y seleccionamos otros. Los RFC los copiamos de nuestro reporte. Pasamos al campo 8. Los valores que pondremos son las bases al 16% de nuestro reporte. Pasamos al campo 21. Los valores que pondremos son las bases al 0% del mismo reporte. Los demás campos no aplican para estas facturas. Nos vamos al primer campo para hacer el último registro. Estos últimos 3 proveedores los ingresaremos a la carga batch en una sola fila. Para proceder, en el campo 1,
desplegamos el botón de selección y seleccionamos Proveedor global. En el campo 2, desplegamos el botón de selección y seleccionamos Otros. El campo 3 queda deshabilitado por haber múltiples proveedores. Desde aquí, pasamos al campo 8, y pondremos la suma de nuestros proveedores globales. Para finalizar, damos clic en Guardar archivo.txt, recomendando guardarlo en la carpeta donde se encuentra instalado el programa de la DIOT. Al usar el programa de la DIOT, también necesitaremos de la hoja generales que llenamos previamente. Para dar de alta a un contribuyente, damos clic derecho en el nodo Contribuyentes, ponemos el puntero en Nuevo, y seleccionamos Contribuyente. Llenamos los datos del contribuyente, con los datos que capturamos en nuestra carga batch, en los campos que tengamos habilitados. Es importante mencionar que estos datos no se pueden copiar y pegar. Hay que digitarlos manualmente. Una vez dado de alta el perfil del contribuyente cuya declaración informativa vamos a enviar, procedemos a dar de alta una declaración dando clic derecho en el nodo del RFC del contribuyente, deslizamos el puntero en Nuevo, y seleccionamos Declaración. En la nueva ventana, en el campo Ejercicio, seleccionamos el año del ejercicio que va a declarar. Y damos en Aceptar, y aceptamos el alta en el formulario. En los campos de la ventana Datos Generales, ponemos la información que tenemos en la hoja principal de la carga batch. Una vez seleccionados los campos correctos, nos dirigimos a la pestaña Herramientas, y damos clic en Importar declaración. En la nueva ventana, damos clic en el botón Ubicación del archivo. Y seleccionamos nuestro archivo.txt. Si su archivo no se encuentra en esta dirección, deberán navegar por el menú de búsqueda y localizar la carpeta en donde guardó su archivo.txt. Una vez seleccionado el archivo.txt damos clic en Aceptar. Posteriormente marcamos la casilla Validación completa, y aceptamos. En el mensaje que aparece le damos clic en Sí. El resultado para esta importación fue exitoso. De nuestros 7 registros, se cargaron los 7 y no tenemos errores. Procedemos a dar clic en Cancelar, y volvemos a dar clic en Cancelar. Seleccionamos la declaración que acabamos de hacer, y nos dirigimos al botón Registro siguiente. Veremos que en cada registro del programa DIOT, tenemos los mismos datos que subimos de la carga batch. Ahora, damos clic en Validar declaración. Al diálogo que aparece le damos clic en el botón Sí, después en el botón Salir, y por último en Aceptar. Damos clic en Generar paquete de envío. Al diálogo que aparece damos clic en el botón Sí, después en el botón Aceptar. En este momento se ha generado el archivo .dec, solo hay que guardar y aceptar. En este diálogo nos aparece la ruta donde se ha guardado nuestro archivo .dec, y el nombre del archivo. A continuación, damos en Aceptar, y hemos concluido el proceso de cómo usar el reporte de facturas electrónicas de Acme Systems, su documento de carga batch, y el programa DIOT, del Servicio de Administración Tributaria. El presente video no pretende ser una guía para la presentación de la DIOT. En caso de cualquier duda respecto al uso del archivo para generar la carga batch, o respecto al cumplimiento de tus obligaciones fiscales como contribuyente, no dudes en dejarnos tus comentarios o de contactarnos a través de cualquiera de los medios indicados en la descripción.